Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta penúltima sesión del curso de contratos, nominada Aspectos prácticos en la formalización y materialidad de los contratos. En esta ocasión tenemos el honor de tener con nosotros al licenciado Juan José Agustín Barragán Abascal, notario 171 de la Ciudad de México. Y antes de cederle la palabra, me gustaría leer un poco de su semblanza. Es abogado egresado por la Escuela Libre de Derecho, con la tesis, examen y caso práctico laureados con el tema Análisis del artículo 56 de la Ley de Instituciones de Crédito desde el punto de vista sucesorio. Colaboró y se preparó por más de 15 años con el notario Alfonso Cermeño Infante. El 25 de mayo de 2007 se hace aspirante a notario y exactamente 2 años después, el 25 de mayo de 2009, mediante examen de oposición, obtiene la titularidad de la notaría 171 de esta ciudad. En el gremio notarial se desempeñó como consejero del Colegio de Notarios de la Ciudad de México en los periodos 2015-2017 y 2022-2024. Actualmente es integrante de la Comisión de Innovación Tecnológica de este colegio y funge como secretario de la Comisión de Infonavit. En el Colegio Nacional de Notariado Mexicano también ha tenido diversos cargos. Actualmente participa en la vocalía de vivienda con el cargo de coordinador del FOBISTE. Ha sido profesor de diversas instituciones por invitación como el ITAM, Universidad Panamericana, Barra Nacional de Abogados y Sinodal en la Ibero. Fue profesor adjunto de la materia de temas selectos de Derecho Civil en la Escuela Libre de Derecho de 2014 a 2022, negociación y elaboración de contratos. Ha sido expositor de múltiples cursos en este colegio, en el curso de iniciación a lo notarial y preceptoría, habiendo también impartido cursos para las autoridades de la Ciudad de México en la red integral notarial. En 2022 fue penalista expositor en el Seminario Anual de Actualización Fiscal y Legislativa del Colegio Nacional de Notariado Mexicano con el tema de fideicomiso. Notario, muchas gracias por estar aquí. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Agradezco, por supuesto, al Colegio de Notarios de la Ciudad de México, a su presidente Roberto Garzón, el hacer posible la impartición de este curso. Por supuesto, también a la Comisión de Cursos con su presidente, Claudio Hernández, con el secretario de la Comisión, Joaquín Mendoza, que estuvo con usted en la sesión anterior, y sin duda al Instituto de Investigaciones Jurídicas del Notariado, a través de su director, el notario Gilberto Adame, a quien le mando muchos saludos y agradecimiento porque ellos hacen posible que estén ustedes aquí y que me hayan invitado. Les agradezco a todos los presentes y a los que están conectados también en forma virtual el interés y su responsabilidad de seguir preparándose en sus estudios y actualizándose al estar inscritos en este curso de contratos. Es un honor estar con ustedes para impartir esta parte del curso. Hay una frase que me gusta, que la tiene un filósofo español, o la dijo un filósofo español, José Ortega y Gasset. Siempre que enseñes, enseña a su vez a dudar de lo que enseñes. En esta clase se trata de hacerlos cuestionar en cuanto a los conceptos, hacerlos reflexionar, hacerlos pensar, hacerlos meditar, el cómo hacemos las cosas día a día en nuestras oficinas, en las notarías, en los despachos. El que sepamos si estamos haciendo las cosas bien o simplemente por costumbre o simplemente porque así me dijeron que era. Vamos a reflexionar, vamos a partir de varios conceptos teóricos para irlos aterrizando en la práctica. Sin duda, el que más aprenderé con este curso seré yo, con sus preguntas y sus participaciones. Si les parece bien, por una cuestión didáctica de tiempo y orden, las preguntas e intervenciones les pido que al final conste, no obsta, para que yo les pueda hacer alguna pregunta a lo largo de esta impartición del curso y que les agradecería me pudieran contestar. El tema es todo, aspectos prácticos en la formalización y materialidad de los contratos. ¿Qué es? Es todo. Todo tiene que ver con la materia notarial y todo es formalización. Dicen que la materia notarial es la forma de la forma. Y es uno de los temas más relevantes en la vida jurídica y notarial del día a día. De manera de introducción y de primeras conclusiones, les quiero comenzar platicando a ustedes que todo contrato, en su dimensión jurídica, es el punto de encuentro entre la autonomía de la voluntad y el orden público tutelado por el Estado. El contrato, en su dimensión notarial, adquiere una nueva naturaleza, se convierte en acto jurídico dotado de fe pública, que trasciende la esfera de los particulares para integrarse al sistema jurídico como documento o como instrumento auténtico con efectos jurídicos probatorios plenos. Por esta razón, la esencia de la función notarial no reside únicamente en dar forma jurídica a la voluntad de las partes, no solamente hace eso el notario, sino en producir seguridad jurídica material sobre los actos y hechos que presenciamos o que nos constan o que nos presentan y que estos surtan efectos, es decir, que sean eficaces y que sean oponibles. No queremos nada más simplemente darle forma. Hablar de la formalización y la materialidad implica ir más allá del texto del contrato o de la ley. Nos obliga a reflexionar sobre el proceso integral de la construcción de un contrato eficaz. Desde el cumplimiento del principio de mediación, que implica la verificación de la capacidad, la identidad de los otorgantes, que expresan su consentimiento en el contrato, el otorgar información clara a las partes, que expresan su consentimiento, o la asesoría y la explicación que se debe dar en la lectura y explicación del contrato, partiendo de la verificación de la legitimidad y de la titularidad de los derechos objeto cosa del contrato, así como de la veracidad documental de los documentos antecedentes que sirven de soporte al contrato para lograr la redacción de las cláusulas con claridad, concisión y precisión jurídica y de lenguaje, con las prevenciones, consentimientos, certificaciones y firmas, cumpliendo con todos los elementos que dan sustento a la existencia del acto jurídico materializado en un contrato que puede llegar a estar elevado a escritura pública. Para platicar de los aspectos prácticos de la formalización y de la materialidad de los contratos, primero debemos partir del principio. Ya lo veían con el notario Luis Paredes, que él decía que muchas veces los notarios o los abogados o los sustentantes o los que acaban la universidad saben del 5 al 10, pero se les olvida del 1 al 5. Saben los temas más complejos, pero se les olvida el sustento, la base, el tener un conocimiento sólido de dónde parten los conceptos jurídicos para dar sustento a los actos jurídicos y a los contratos. Por eso vamos a iniciar con una regulación del tema de obligaciones, para posteriormente revisar cada uno de los casos en lo particular, obviamente no todos los contratos, sino los más importantes para la vida jurídica y para su vida profesional. Tendremos que ver cuáles son los efectos que les corresponden y su regulación. Tenemos que partir del concepto, seguramente ya lo vieron en esta materia de contratos, pero no sobra. De conformidad con el artículo 1793 del Código Civil aplicable en la Ciudad de México, Código Civil para el Distrito Federal, es el convenio que produce o transfiere obligaciones y derechos. El artículo 1792 nos establece que los convenios son los acuerdos de dos o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones. Contrato, finalmente, es el acuerdo de voluntades para crear o transferir derechos y obligaciones. El contrato, en consecuencia, es un acto jurídico bilateral que requiere la concurrencia de elementos de existencia, es decir, el consentimiento y el objeto que puede hacer materia del contrato, tal como lo establece el artículo 1794 del Código Civil, y de la concurrencia también de los elementos de validez, numerados del artículo 1795 a 1797, mismos que constituyen la primera responsabilidad de cualquier abogado que redacta un contrato y del notario al intervenir en la redacción y conformación de cualquier contrato. Tan es así que tenemos cuáles son lo que se va a requerir. Capacidad legal de las partes, consentimientos sin vicios, que es decir, que sea libre, válido, sin error, dolor,
dolor, violencia, lesión. Que el objeto motivo fin del contrato sea lícito y posible, es decir, que sea determinado o determinable. Que el consentimiento haya sido manifestado en la forma establecida con la ley, cuando la misma sea requisito de validez. Ya platicaremos del concepto forma. La ley lo establece en un sentido negativo, de invalidez, porque el consentimiento no se haya manifestado en la forma que la ley establece. Es decir, en sentido positivo, diciéndolo en materia correcta, sería el consentimiento debe manifestarse en la forma que la ley establece. Tenemos que partir del concepto. ¿Qué es la forma? Vamos a ver que la forma, la formalidad, la formalización, la formalidad habilitante, la materialidad, la solemnidad, para ver en dónde vamos a ubicar nuestros contratos o cómo vamos a redactar nuestros contratos para que sean eficaces y sean oponibles. Vamos a comenzar con el concepto de forma. Medio de exteriorizar la voluntad, lo más simple. La manera en que debe expresarse el consentimiento. La forma del contrato, como es del acto jurídico, en lo general, acuérdense que el acto jurídico es la género y la diferencia específica sería el contrato, es el medio por el cual la voluntad se manifiesta. Un primer acercamiento a la forma. Formalidad se refieren a las formas escritas, que son las manifestaciones de voluntad que deben observarse porque están señaladas en la ley para ser satisfechas. El Estado impone determinadas formalidades. Existen en principio dos clases, consensuales y formales, contratos consensuales y contratos formales. El doctor Jorge Alfredo Domínguez Martínez, que es notario en su libro de contratos, tiene una frase muy importante, o tiene un párrafo muy importante que me gustaría darle lectura, porque finalmente esto es prácticamente la cuestión que no se puede expresar de mejor forma. Y dice así: el Código Civil, cuando se refiere a la forma que la ley establece, en realidad se trata más bien de formalidades, porque, en términos generales, la forma del contrato, como lo es del acto jurídico en general, es el medio por el cual la voluntad se manifiesta. De esta manera, hay forma consensual, forma escrita, forma oral, forma verbal, forma expresa, forma tácita. Es decir, esa manifestación tiene lugar en cuanto a su exteriorización para ser captada por los sentidos, o por lo menos por una presunción, según sucede con la manifestación de la voluntad o el consentimiento tácito. Las formalidades, por otra parte, se refieren a las formas escritas, que son esas manifestaciones de voluntad que deben observarse porque están señaladas en la ley para ser satisfechas. Existen consecuentemente dos clases, que son contratos consensuales y contratos formales. En la ley y en la doctrina se le nombra la formalidad de manera abreviada simplemente como forma. Ya veremos cómo el concepto forma, formalidad está confundida en la ley. Ahora bien, ¿cuál es la forma, la formalidad que debe manifestarse en el consentimiento en los contratos? Existen tres artículos que tienen disposiciones contradictorias. Ustedes seguramente vieron Chespirito, y así como dice la chimotrofia, así como digo una cosa, digo la otra. Es lo mismo que parece que dicen estos artículos. En 1796, los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, y aquellos deben revestir una forma establecida por la ley. Desde que se perfeccionan, obligan a los contratantes no solamente al cumplimiento del expresamente pactado, sino también a las consecuencias que, según su naturaleza, son conforme a la buena fe, al uso o a la ley, etc. 1832. En los contratos civiles, cada uno se obliga en la manera y términos que aparezca que quiso obligarse, sin que para la validez del contrato se requieran formalidades determinadas fuera de los casos expresamente designados por la ley. Y luego en 1833, cuando la ley exige determinada forma por un contrato, mientras este no revista la forma, no será válido, salvo disposición en contrario. Pero si la voluntad de las partes para celebrarlo consta de manera fehaciente, cualquiera de ellas puede exigir que se le dé al contrato la forma legal. Joaquín Mendoza, el notario en su plática del curso anterior, trató también este primer artículo, de 1796, desde el punto de vista de los principios generales de los contratos. Se habló del principio de la intangibilidad, según se deben recordar. No se puede tocar los derechos y las obligaciones, solamente el papel. Recuerden que lo decía. Esto se trata de los contratos escritos, de los contratos formales. Eso sí se puede tocar, pero no se puede tocar los derechos y las obligaciones, como ustedes lo aprendieron. Incluso la licenciada Beatriz, que por aquí debe estar, mencionó que la validez del contrato la determina la ley. La forma, veremos, que es un principio general del contrato, como que es la conservación de los contratos. Es decir, el principio de la conservación de los contratos va a producir que la autonomía de la voluntad manifestada por las partes, aun y cuando no se cumple con la formalidad que establece la ley, se pueda ejecutar o pueda ser válida. Y vamos a analizar estos artículos. Por regla general, los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento. Aparentemente estamos hablando de una consensualidad. Pero luego viene una excepción, excepto aquellos que deben revestir una forma establecida por la ley, formalidad. Pero luego va otra regla general, consensualidad. Cada uno de los sujetos se obliga en la manera y términos que aparezca que quiso obligarse, sin que para la validez del contrato se requieran formalidades determinadas. Regresamos a la consensualidad. Pero luego de otra excepción, fuera de los casos expresamente designados por la ley y cuando la ley exija determinada formalidad por un contrato, mientras esta no revista esa forma, no será válido. Formalidad. Excepción, salvo disposición en contrato. Es decir, si es válido, así como digo una cosa, digo la otra. Parece un trabalenguas. Y entonces todo el mundo confunde la forma con la formalidad. Y da una regla general al final. Pero si la voluntad de las partes de celebrarlo consta de manera fehaciente, es decir, es autonomía de la voluntad, cualquiera de ellas puede exigir que se le dé la formalidad legal, la forma legal. Se resuelve la falta de formalidad con la formalización. Estos artículos de verdad dan una regla, luego la excepción, luego la regla, luego la excepción. Tenemos que partir de que todos los contratos del Código Civil, los más importantes, como ya lo veremos más adelante, son contratos formales, no son contratos solemnes, ni contratos consensuales. La formalización se puede obtener por voluntad propia. No me quiero meter a la teoría de las nulidades. Esto será parte de la última plática del presidente del Colegio de Notarios, el doctor Roberto Garzón. Pero simplemente les comento que el Código Civil establece que se puede purgar en un contrato el vicio de la falta de forma exigida por la ley a través de una ratificación expresa, es decir, mediante la reiteración o confirmación del contrato con las formalidades legales omitidas, extinguiéndose así por confirmación la acción de nulidad o a través del cumplimiento directo que se hace del contrato, una ratificación tácita o una ratificación expresa. Esto sí puede suceder. El problema se da cuando una sola de las partes quiere exigir la formalidad y la otra parte no quiere exigir la formalidad. Aquí tendremos que partir del principio de la conservación de los contratos, que se va a poder exigir la acción pro forma para la conservación del mismo. ¿Para qué sirve la formalidad? ¿Sirve para algo? No sirve para nada. Actualmente la formalidad tiene una razón de ser diferente a la cuestión histórica. Y para hablar de para qué sirve, tenemos que platicar de los principios generales del derecho romano. En el derecho romano antiguo, en el primitivo derecho romano, la formalidad era una cantidad de ritos, de formas, de actos que si no se cumplían expresamente con los ritos que se habían establecido en el Iuris Corpus Iuris Civile, no funcionaba. No funcionaba y aunque hubiera consentimiento, no existía el acto jurídico, no existía el contrato. Hoy por hoy es otra cuestión. Hoy por hoy el Código 1884, el Código vigente, ha cambiado e ido estableciendo una cierta consensualidad o está estableciendo que puede existir una acción pro forma. Tiene otra razón de ser la formalidad del día de hoy. En el libro de los contratos civiles del abogado Ramón Sánchez Meral se establece que existe una cuestión diferente por motivos de utilidad para ver por qué un contrato debe ser formal o no debe ser formal.
Y da varias razones. La primera, por interés público, para evitar litigios. Segundo, dotar de precisión a las obligaciones asumidas y, consecuentemente, a los derechos correlativos de las partes. Tercero, dar seguridad jurídica a ciertos bienes de mayor importancia. Por ejemplo, los inmuebles, como ya lo iremos viendo. Inducir a mayor reflexión a las partes contratantes. ¿Qué estoy haciendo? Comprando, vendiendo, hipotecando, permutando, donando. Son contratos que la ley exige una formalidad especial precisamente para que las partes, los sujetos de derecho, puedan reflexionar mucho mejor los derechos y obligaciones que están asumiendo. Y yo agrego una más, es la preconstitución de una prueba documental. Se preconstituye una prueba, si no tengo el contrato, pues no existe. Acuérdense que en derecho lo que se puede probar existe, lo que no, a ver qué hacemos. E incluso el doctor Garzón, y seguramente lo va a mencionar en su libro de obligaciones, establece que la formalidad tiene una gradación fijada, tomando en cuenta la importancia o la cuantía del asunto. Importancia o cuantía. Esa es una regla muy fácil para saber qué es formal y qué es consensual. Qué es por escrito y qué va por escrito y en escritura. Importancia y cuantía del asunto. Indica que se inicia con la forma escrita, con la firma autógrafa de los contratantes, y si alguno no sabe o no puede firmar, con la impresión de su huella digital y con la firma ruego de otra persona. En algunos casos también se exige la comparecencia y firma de los testigos, normalmente 2 en otros casos, y adicionalmente se requiere la firma que se ratifique ante juez, registrador o notario. Finalmente, la formalidad mayor es la escritura pública ante notario. Ahora, ¿cómo deben firmarse los contratos? ¿Qué es la firma? Para ver cómo deben firmarse los contratos tenemos que partir de la base del principio. ¿Qué es la firma? No existe ningún artículo que diga que es la firma. Luis Páez, en su libro de la teoría general de las obligaciones, establece que es el trazo o puño, de puño y letra atribuible a una persona física por la cual se manifiesta su voluntad o consentimiento. Es decir, un trazo, un garbato, pero que sea atribuible a un sujeto de derecho determinado para que se pueda considerar que manifestó su voluntad, su consentimiento en el documento que está plasmando su firma. Ya veremos la diferencia entre la firma autógrafa y la firma electrónica. El artículo 1834, que se acaba de reformar hace poco, y por eso me interesó ponerlo aquí en la presentación, establece que cuando se exija la forma escrita para el contrato, hablamos de contratos formales por escrito, los documentos relativos deben ser firmados por todas las personas a las cuales se imponga esa obligación de la siguiente manera. Y lo dice muy simple. El primero, con el uso de firma autógrafa. Si alguna de ellas no puede o no sabe firmar, lo hará otra a su ruego y en el documento se imprimirá la huella digital del interesado que no firmó. O con el uso de la firma electrónica avanzada o la firma electrónica de la Ciudad de México, con la equivalencia funcional, que ya lo veremos. Y posteriormente establece que en los casos que la ley establezca como requisito que un acto jurídico deba otorgarse en instrumento ante notario, dicho documento será en el protocolo ordinario o en el protocolo digital. En esta clase, y desde ahora lo digo, solamente vamos a hablar del protocolo ordinario. El protocolo digital, la versión digital notarial, sí la tocaremos seguramente con un curso que ojalá sea el siguiente año. También tenemos que distinguir entre la firma electrónica civil y la firma electrónica de manera mercantil. Firma electrónica civil vamos a requerir siempre la firma electrónica avanzada o la firma electrónica fiable o la firma electrónica de la Ciudad de México o la firma electrónica notarial. Desde el punto de vista mercantil, con la simple firma electrónica basta. DocuSign, EasyLex, la que ustedes quieren. Ustedes seguramente ven muchas actas de asamblea firmadas con firma electrónica simple. ¿Valen? Sí, sí valen desde el punto de vista mercantil. Desde el punto de vista civil, no. Si es un acta de una junta de socios de una sociedad civil, requeriríamos que fuera firmada con firma electrónica avanzada, no firma simple. Es una pregunta retórica. ¿Qué pasa si una persona no puede firmar con firma autógrafa ni imprimir su huella digital? No puede. ¿Quién firma su ruego? Alguien puede firmar su ruego, pero no puede plasmar su huella. ¿Cómo le hacemos? Es una pregunta retórica porque no tiene respuesta hoy en ley. Hay un proyecto de reforma al Código Civil para la Ciudad de México, un proyecto que da una solución muy práctica, donde dice, a ver, si no puede plasmar su huella digital por cualquier cuestión, imagínense el supuesto para no ser tan explícito, es que se firme a ruego y que se otorgue ante notario. Es una solución que se da en el proyecto de reforma. El proyecto de reforma es un trabajo que elaboró el doctor Domínguez Martínez, el notario Héctor Cárdenas, Roberto Garzón, presidente del colegio, Gilberto Adame, González de Castilla, varios abogados ilustres. Simplemente para que lo puedan tener como una cuestión importante de cultura, y es un trabajo que resuelve muchos temas que no están con una solución clara el día de hoy y habla mucho de los elementos de existencia y validez. La verdad es que sería muy bueno, muy interesante que lo pudieran leer para pensar fuera de lo ordinario, fuera de lo normal, fuera de lo que ya todos sabemos de memoria y que pensamos que así es y no hay una forma mejor de hacerlo. Sí, si hay alguna forma mejor de hacerlo, hay un proyecto de reforma. Vamos a regresar a la forma. Ya vimos que es un medio para exteriorizar la voluntad o el consentimiento. Puede ser consensual, no requiere ninguna formalidad. El consentimiento puede ser expreso o puede ser tácito. Puede ser formal. El consentimiento puede ser en documento privado o en documento público. Y en documento público vamos de mayor a menor. Escritura, ratificación de contenido y firma, protocolización y un simple cotejo. Existe otro concepto adicional, formalidad habilitante. No sé si ustedes lo habían escuchado. La legitimación, seguramente alguna vez habían pensado. La doctrina francesa lo establece como una autorización judicial o administrativa para que un determinado sujeto pueda ser titular respecto a un determinado objeto. Vamos a pensar en el menor que quiere enajenar un bien o quiere grabar un bien, requiere autorización judicial. Pensemos en el extranjero que quiere adquirir un bien fuera de zona restringida. ¿Qué requiere? Pues presentar su escrito conforme al artículo 27 de la Constitución, es decir, tener una formalidad habilitante que le permita adquirir derechos sobre ese bien. Esa es la formalidad habilitante. ¿Cualquier persona lo requiere? No, solamente es en relación a la calidad de un sujeto determinado en relación con un objeto determinado. El menor, para comprar una botella de agua, ¿requiere consentimiento del juez? No, pero quizás si va a comprar un inmueble o va a vender un inmueble, sí. Sujeto con objeto. En el Código Civil no se consideran o no se contemplan contratos solemnes. No hay ninguno. La solemnidad es una formalidad esencial sin el cual no existiría ese acto jurídico. Y en la doctrina se discute si el matrimonio, si el testamento, el reconocimiento de hijos, constitución de régimen de propiedad de condominio son actos solemnes, no son actos solemnes. En realidad, contrato no hay ninguno. Un artículo muy curioso, que es el 2776, que establece que la renta vitalicia debe hacerse por escrito. Y luego dice, en escritura pública, cuando los bienes cuya propiedad se transfiere deban enajenarse con esa solemnidad. Es la única remisión que se hace en el Código Civil, como si la escritura fuera una solemnidad. Por supuesto que no lo es. Existe también en doctrina y en menciones de formalidad pactada y formalidad en exceso. Tengo un contrato que no requiere una formalidad por escrito. Pero yo quiero que lo otorgar por escrito. ¿Se puede o no se puede? Sí, se puede. Formalidad en exceso. Quiero que ese contrato que no debe constar por escrito y que ya consta por escrito conste en escritura. ¿Se puede o no se puede? Si ambas partes están de acuerdo, sí se puede. Formalidad en exceso. ¿Afecta? No. Ya veremos los efectos de exceso de formalidad o una formalidad adicional y veremos si es un exceso o en realidad sirve para algo. Pensemos en la formalización de un contrato privado de compraventa, en el tema de formalización. Muchas veces hablamos de forma, formalidad, formalidad habilitante, formalización, dar esa forma legal, ese requisito de validez, ese cumplimiento de supuestos de ley para que el contrato sea eficaz. Por ejemplo, la formalización de un contrato privado de compraventa, una formalización de una adjudicación por remate, una formalización de transmisión de propiedad derivada de una fusión de sociedades mercantiles o de una escisión, una formalización de una donación.
Con el propósito de no aburrirlos, y la verdad es que no me interesa darles una explicación teórica tan simple, porque aquí se trata más bien de aspectos prácticos. No quiero ir contrato por contrato explicando si es formal, consensual, por escrito, en escritura. Creo que sería muy aburrido para todos. Sin embargo, les recuerdo que existe el principio de interpretación de los contratos. Los que no estén especialmente reglamentados se regirán por las reglas generales de los contratos, por las estipulaciones de las partes, y en lo que fueren omisas, por las disposiciones del contrato con el que tengan más analogía. Obviamente los reglamentados y las disposiciones de los contratos serán aplicables a los convenios. Es decir, la especie se aplica al género. Imagínense nada más. Pero bueno, ya ustedes ven la regla de interpretación. Con lo anterior, creo que quedó suficientemente explicado los conceptos de forma, formalidad, formalización, formalidad habilitante, solemnidad. La materialidad la trataré posteriormente. Ahora, vamos a ver la formalidad en materia notarial. ¿Por qué? Porque la mayoría de los contratos por escrito formales recaen en instrumento público. Instrumento público con sus tres acepciones: escritura, ratificación de firmas, protocolización, y en su última, cotejo. Vamos a ir de lo más simple a lo más complejo. Cotejo es la menor formalidad en instrumento público. Protocolización, ratificación de firmas, escritura. ¿Para qué sirve? ¿Sirve para algo? La intervención del notario no se limita solamente a plasmar un acuerdo con una simple forma legal, sino a dar la asesoría de ese principio de mediación que les decía, verificar la capacidad, la identidad de las partes, dar la explicación, para que sea eficaz y sea oponible, no solamente darle una forma. La función del notario tiene una doble vertiente, jurídica y social. Desde el punto de vista jurídico, los notarios somos garantes de cumplir con la forma. Desde el punto de vista social, somos instrumentadores de confianza pública y de seguridad jurídica imparcial. En ambas vertientes, el notario actúa de forma imparcial. Acuérdense que la validez y el cumplimiento de los contratos no se puede dejar al arbitrio de uno de los contratantes. Principios generales de los contratos, como ya lo vieron en la clase pasada con Joaquín Mendoza. Desde ahora menciono que ambos contratantes deben estar de acuerdo con una forma en exceso o una forma adicional. No puede ser que uno sí y otro no. Ahora, les hago una pregunta que no les voy a contestar ahorita, sino la vamos a contestar más adelante. Les exhiben un contrato privado de compraventa de un inmueble. ¿De qué valor? De 10 millones de pesos. ¿Qué puedo hacer? ¿O qué pueden hacer? ¿Pueden pedir un cotejo? ¿Pueden protocolizarlo? ¿Pueden ratificar contenido y firmas? ¿Pueden otorgarlo en escritura? ¿Lo deben otorgar en escritura? ¿Qué es lo que hay que hacer? Eso es lo que vamos a ver ahorita. Tenemos que partir del concepto de notario. El notario es el profesional del derecho, investido de fe pública por el Estado, que tiene a su cargo recibir, interpretar, redactar y dar forma legal a la voluntad de las personas que concurren ante él y conferir autenticidad y certeza jurídica a los actos y hechos de los instrumentos que se otorgan ante su fe. El notario conserva los instrumentos en el protocolo a su cargo, los reproduce y da fe de ellos. Y vamos al concepto de escritura, que es el instrumento público físico que el notario siente en los folios para hacer constar uno o más actos jurídicos y que firmados de forma autógrafa por los comparecientes, el notario utiliza con su sello y firma. Ojo, aquí estamos hablando solamente del protocolo ordinario. No me interesa ahorita hablar del protocolo digital, ahorita no estamos en la actuación digital notarial, eso será materia de otra conferencia. Vamos solamente a lo físico. Como decía el notario Joaquín Mendoza, de lo que se puede tocar, del papel que se puede tocar. Solo el protocolo ordinario. Tenemos que partir de las formalidades de las escrituras. Todas las escrituras tienen formalidades y vamos a ver cuáles son. La primera es que tiene que ser por escrito. Ya hablamos en formalidad por escrito y tiene que ser redactada en español. ¿Por redactar una escritura en otro idioma? No. Ya veremos qué hacemos con alguna cuestión diferente. El artículo 102 es muy claro. Las escrituras se redactarán con letra clara, sin abreviaturas, salvo caso de transcripción o reproducción. Ya veremos que las reglas de las escrituras se aplican a las protocolizaciones y por eso transcribimos en el instrumento notarial las actas de asamblea. No se usarán guarismos, los numeritos, a menos que la misma cantidad aparezca con letra. Los blancos o huecos, si los hubiera, se cubrirán con líneas antes de que la escritura se firme. Es decir, son muchas formalidades que el notario tiene que cumplir. Acuérdense que el notario le va a dar la forma legal de los actos jurídicos. Actos jurídicos como género, como diferencia específica, los contratos, los convenios. Viene el artículo acá y vamos a ir viendo cada una de las cuestiones importantes relacionadas con contratos. Y vamos a partir de una base. Todos los contratos que tengan que ver con una cuestión inmobiliaria por regla general tienen que otorgarse en escritura. Esa es la forma. Todas las transmisiones de propiedad como género se tienen que otorgar en escritura pública. El artículo 103, en la última parte, y vamos de atrás para adelante, lo que establece es que las enajenaciones de bienes inmuebles y constitución o transmisión de derechos reales a partir de la cantidad mencionada en el Código Civil o así como aquellos actos que garanticen un crédito por mayor cantidad que la mencionan los artículos relativos del Código Civil deben constar en escritura ante notario, salvo los casos de excepción establecidos en el mismo. ¿Cuáles son los casos de excepción y cuáles son los artículos? 2317, 2320 del Código Civil. Ahí tenemos el 2320 del Código Civil, donde establece que si el inmueble cuyo valor de avalúo excede de más de 365 veces la unidad de cuenta de la Ciudad de México, que en realidad es la UMA, debe constar en escritura pública. El artículo 2317 ha sido muy criticado, es criticado por notarios Fausto Rico y Patricio Garza en su libro Los Contratos Civiles, diciendo que en realidad si se trata de bienes inmuebles cuyo valor sea menor de esos 365 veces de la unidad de medida y actualización, cuyo valor hoy son 113.14, que en número redondo son 41.296, pensemos en una bodega, en un inmueble, que es importante, dice, a ver, la verdad es que la gente debería hacerlo quizá en escritura porque normalmente si hacen un contrato ellos mismos, lo va a hacer personas iletradas o van a tener algún problema. Lo ideal es que se acerquen con el notario y lo otorguen en escritura, no porque no lo permita o porque la ley más bien permita que no se otorgue en escritura, vamos a hacerlo en contrato privado. Lo ideal es que todo fuera otorgado ante notario, por eso lo critican. Y de esta manera se puede afirmar y se puede concluir desde un principio que los contratos, todos los contratos que se relacionan con transmisión de propiedad inmobiliaria que excedan de esa cantidad deben constar en escritura pública, forzosamente. Como ejemplo de transmisión inmobiliaria, no solamente se piensa en una compraventa, sino en una permuta, en una donación, en una aportación de inmuebles a una asociación civil o a una sociedad civil, como pago de aportaciones, renta vitalicia con transmisión inmobiliaria, transacción con transmisión inmobiliaria, aportaciones en especie inmobiliarias en sociedades mercantiles, fideicomiso relativo de dominio con aportación de inmuebles, formalización de contrato privado de compraventa, formalización de aplicación de remate, formalización derivado de la fusión de sociedades, convenio de participación con inmuebles. Es decir, existe un cúmulo y prácticamente el 100% de los contratos relativos de dominio que tengan que ver con inmuebles tienen que constar en escritura pública. Se tendrá que cumplir con el dispuesto en el artículo 103 de la Ley de Notariado, por lo que únicamente ahora lo trataré el artículo 103, pero limitado solamente a contratos, no a los demás actos jurídicos que habla de manera en general. Y comienzo con una pregunta respecto del artículo 103, a ver quién lo puede contestar. Y aquí comenzamos con las cuestiones ya prácticas. ¿Puede un notario, en caso de urgencia de los interesados, ser liberado expresamente la escritura de tener alguno de los documentos antecedentes, como lo dice la fracción novena del artículo 103? ¿Puede o no puede? ¿Ustedes qué opinan? ¿Alguien que me pueda ayudar? A ver, nada más si le dan el micrófono para que... Gracias. Sí se puede, si se establece la misma escritura que a consentimiento de las partes se otorga el acto sin ninguna certificación o con la certificación que se cuente. A ver, vamos a pensar en un caso concreto.
una compraventa. Puedo firmar, ¿qué necesito para firmar una escritura de compraventa de un inmueble que vale 5 millones de pesos? Libertad de gravamen, nodo de agua, nodo de predio, zonificación y la copia de folio. Y avalúo. Y avalúo. Bueno, sí, 5 millones, sí, avalúo. Correcto. Bueno, podemos pensar que tiene un valor catastral menor y quizá este en el supuesto jornal notarial y quizá nos ahorramos el avalúo. Correcto. Independientemente del precio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos punto por punto. Certificado de gravámenes. Certificado de existencia y inexistencia de gravámenes, limitaciones de dominio y anotaciones preventivas único. ¿Puedo firmar sin ese documento? Si liberan los interesados, los dos están de acuerdo. Dicen, licenciado Barragán, por favor, nos urge firmar la escritura. Ya sabemos que el certificado está tardando muchísimo ahorita en registro público. Ya sabemos que se solicitó gente, se pagó una cuota adicional, pero no se lo han entregado. Queremos firmar la escritura. Lo liberamos de responsabilidad. Si te liberan, sí podrías. No hay una negación a la ley como tal, que no puedes firmar sin el certificado. Si ellos te liberan de la responsabilidad que pueda surgir de lo que resulta del certificado, sí podrías. ¿Puedo? ¿Debo? Ahorita No, lo vemos. no es. Pero sí Constancia de puedes. folio. Esa no. Real. ¿La pido o no la pido? Por Que me seguridad, liberen. siempre la pedimos. Constancia de adeudo, que es el nombre técnico, de predial y de agua. ¿Lo pido o no lo pido? Sí, siempre. Y incluso ahora el registro no te inscribe si la constancia de deuda tiene fecha posterior a de la firma. Entonces lo que hago es que si los interesados me liberan, pues ya me liberaron. Ahí ya, sí no no pasa hay nada. O sí manera. pasa. Entonces, no, no te inscriben. Lo que entiendo que me está diciendo es que sí se puede firmar sin tener el certificado de existencia o inexistencia de gravámenes, limitaciones de dominio y anotaciones preventivas únicos, pero no puedo firmar si no tengo una constancia de adeudo de predial y de agua que me indiquen que efectivamente no hay adeudos. No es que no puedas, podrías, pero no te la van a inscribir nunca. Salió el comunicado del registro diciendo que si tu certificado de agua es posterior a la fecha de firma, no te van a inscribir. ¿Y los particulares me podrían liberar de la pérdida de relación? ¿O de la no inscripción incluso? No lo sé. Sí podrías, pero para que tú hagas una escritura nunca la pueden inscribir. ¿Y en qué rollo los metes? No. O sea, no lo haría. Precisamente vamos concluyendo en las cuestiones importantes. Lo que necesitamos es hacer contratos no nada más que cumplan con elementos de existencia y de validez. Requerimos otorgar contratos o escrituras que sean eficaces y sean oponibles. Claro. Puedo firmar sin la constancia de zonificación, que la cédula se está tardando porque resulta que la zonificación no era de las que se presentan por internet en Sino la temas física. electrónicos, sino la física, porque el inmueble está en Timbuktu. Sí podrías, pero corres el riesgo que te salgan con que le presentes el plano catastral o el plano manzanero y entonces ya no te van a inscribir hasta que no resuelvas lo otro. Y eso ¿Me es un rollo. pueden liberar los compracientes? Sí, pero no es lo ideal. O Sí, sea, pero no lo ideal. Y luego, ¿puedo firmar sin avalúo? si está dentro del monto que requieres, no. Entonces, Es un requisito. puedo firmar sin certificado, sin constancia de folio, sin adeudos de predial, sin No. adeudos de agua. Ah, no, adeudos de predial de agua, usted dijo que sí. Zonificación, puedo firmar sin zonificación. ¿Y avalúo? ¿Puedo firmar sin avalúo? No. No, no puedo firmar sin avalúo. Ya tengo el avalúo, fíjese que ya me llegó el avalúo, ya tengo el avalúo físico, ya me llegó. Es más, lo tengo escaneado, ya tengo el avalúo. Ya está subido incluso al SIGAPRED, pero falta la constancia de revisión por parte de la tesorería con resultado positivo. No puedes. Falta. Es Ya lo único no que falta, puedes. ya tengo avalúo. Ya no puedes. Entonces Sin la requiero no constancia. solamente el avalúo, sino Una que esté constancia de subido aprobación. al SIGAPRED correctamente y tengo mi Aprobación. requiero mi constancia de validación Sí. con resultado positivo. Sí. ¿Por qué necesitaría el avalúo y un certificado de libertad de gravámenes no? No es que no puedas firmar, es que el certificado te puede liberar de responsabilidad, no es lo ideal, pero podrías firmar. Pueden pasar muchas cosas posteriores, sí. El avalúo, sin embargo, ¿con qué valores voy a plasmar? Aparte, no sé si me vaya. Recordemos que ahora los avalúos te cambian hasta por día los valores. Entonces, si yo firmo hoy y resulta que lo pido mañana y les cambio la tabla y mi avalúo no es el mismo, todo va a estar diferente. Entonces, volver a citar al cliente, decirle que sus impuestos son otros, o sea, eso no es lo ideal, ni cercanamente. Por supuesto que no. No. Coincido totalmente. No será prudente porque aparte del notario recordemos que tiene una responsabilidad solidaria en materia fiscal y Bueno, que bien. adicionalmente tiene la obligación de calcular y entregar el impuesto, Correcto. tanto local como el federal, cuál va a ser la base, no solamente para un impuesto de adquisición de bienes inmuebles del Código Fiscal para la Ciudad de México, sino también pensemos en un impuesto sobre la renta por enajenación, que la base, independientemente que sea el precio pactado, puede generar un impuesto sobre la renta por adquisición, sea una diferencia de más del 10% del valor del avalúo con el precio. Hay que tener cuidado. Y puede ser que ese avalúo me indique que el inmueble no es simplemente una casa habitación, sino que es un inmueble con uso diferente al habitacional y consecuentemente haya causación del impuesto al valor agregado. Es decir, habría que tener cuidado. Si no me exhiben el título de propiedad en original, no me lo exhibieron, pero me declara que es el propietario. Licenciado, mire, aquí está mi copia, es que es muy viejita, el notario se murió, pero aquí está, yo soy el propietario. Yo pedí una copia de folio. Pedirías una copia de folio. A ver, licenciado. Gracias. Creo que acá le están... Sí, Buenas tardes. buenas tardes. No, pero en relación a ese tema, el artículo 103, fracción sexta, se establece que el notario se puede imponer de la existencia siempre y cuando, con la rogación de los solicitantes, siempre y cuando la existencia de ese documento pueda constar de los registros. Y de esta situación se debe hacer mención en el instrumento. Entonces, por ejemplo, si no tenemos el antecedente original, pero por ejemplo tenemos una constancia de folio certificada por parte del registro, podría no imponerse la existencia a rogación de los solicitantes, pero se consta de esa circunstancia en el instrumento. ¿Y usted la firmaría sin eso? ¿O lo haría con la licenciada pidiendo la constancia de folio y pidiendo quizá una copia certificada del Archivo General de Notarías? Pienso que lo vaya a tardar, pero la puede pedir. Y la firmaría sin certificado, No, certificado siempre. pero con la constancia de folio. Aquí la licenciada dijo que sin el certificado de libertad de gravámenes, sí la puede firmar. Si no tiene el antecedente en original, con la constancia de folio sería suficiente. Si bien entendí. ¿Qué hacemos? ¿Qué hace usted? Vamos a suponer que usted es el notario. ¿La firma o no la firma? Sin certificado, pero tiene la constancia de folio. Certificado por el registro, sí, y rogación de las partes. Digo, hay otro registro. La existencia de ese antecedente debe constar o debe suponerse de otros registros públicos también. Entonces, Otros registros públicos, Bueno, otro otros registro. registros públicos podría ser. perdón, mala expresión, de otro registro. Entonces, si el registro público de la propiedad tiene en sus folios esta inscripción, en principio desde el inicio fue presentado el documento original y por ello procede su inscripción. No tenemos el documento original, hay una copia simple, pero en el registro público, si de la constancia de folio certificada que nos emita el propio registro constan los datos mínimos necesarios, considero que puede ser posible. Digo, muy estirado, pero sí podría ser. A ver, y usted mismo, si firmaría con las constancias de adeudos de predial de agua que no reportan adeudos o firmaría sin esas constancias. En No, caso de extrema urgencia, No las constancias se requieren. sí se requieren. Es más importante que un certificado de libertad de gravámenes. No, más bien el efecto es diferente. Inclusive el Código Fiscal para la Ciudad de México se exige que se deben solicitar esas constancias de no adeudo de los últimos 5 años. En el caso del certificado de gravámenes, el tema es la apelación. O sea, simplemente el contar las apelaciones. Si no solicitamos certificado, no se les aviso preventivo. No tenemos una apelación, evidentemente no tenemos una operación protegida, por así decirlo, no hay un aviso preventivo. Una operación o una escritura con seguridad jurídica. Si debe predial o no debe predial, o debe agua o no debe agua, o si la van a escribir o no la van a escribir, creo que es menos importante a ver qué tiene el inmueble en cuanto a sus gravámenes. ¿Usted la firmaría sin la zonificación? No, tampoco. Nunca. ¿Ni con comprobante ciudadano? No. O sea, entonces ya no regresamos. Si necesitamos las constancias de adeudo de predial de agua, dice usted, Sí. sí la puedo firmar si no tengo el antecedente en original, sí la puedo firmar si no tengo el certificado de libertad de gravámenes, no la puedo firmar si no tengo la zonificación y el avalúo. El avalúo es necesario para el tema, inclusive para el cálculo de impuestos. Bueno, impuestos específicamente ISAI y en su caso el ISR. Entonces, ese siempre. Salvo que entre el programa de jornada notarial, pero es un tema punto y aparte. Correcto. Entonces, ¿hay alguien que piense que sí se puede firmar sin el certificado de libertad de gravámenes? Nadie. ¿Hay alguien que piense que se puede firmar sin las constancias de adeudo predial
agua, constancias de adeudo, así se denominan técnicamente. ¿Hay alguien que piense que se puede firmar sin las constancias de zonificación de CEDUI? A ver, licenciado. Gracias. Yo considero que depende de, bueno, es un poco el criterio del notario y depende de la importancia de los documentos previos. Creo que de estos documentos previos que citan, los dos primordiales son el antecedente y el certificado de existencia o inexistencia de gravámenes, pero quizá una vuelta previa, las constancias de adeudos o de la zonificación, en este caso urgente, como una excepción, sí se podría firmar siempre y cuando se haya ya solicitado dicho documento y sabes que por X o Y circunstancia no me está llegando a la oficina, pero sé que ya se hizo lo propio para obtenerlo. Entonces, en su pregunta en concreto del certificado único de zonificación de uso de suelo, en lo personal tuve un asunto así y se otorga el instrumento público y la zonificación llegó 3 o 4 días después, se añade como una nota complementaria al apéndice y por ende, materialmente hablando, va a aparecer la zonificación como un documento posterior. Pero pues bueno, ya finalmente en la respectiva nota complementaria se asienta que se añade la zonificación y obviamente por ende será hasta ese momento en que se va a poder llevar a cabo la inscripción del primer testimonio en registro público. Evidentemente, cuando hay algún testimonio incompleto, por así decirlo, no te lo inscriben. Pero sin embargo, como saben, una cosa es que esté inscrito para que sea oponible a terceros y otra cosa es que el acto haya sido otorgado. Entonces se aprobó el acto, esperamos la zonificación, se añade la nota complementaria como un documento posterior por excepción, por la urgencia, y teniendo ya el testimonio completo, es que ahora sí se va a inscribir el primer testimonio. ¿Y qué hacemos si, como bien lo dice la licenciada, de repente nos piden un plano catastral, un plano acotado, nos dicen que requieren alguna cuestión adicional y se tarda 3 meses? Ya perdimos la relación y entra un embargo y el vendedor se da cuenta y dice, pues me voy a la notaría de Timbuktu y firmo otra venta. Es que depende, es que son circunstancias delicadas y o el abogado titular o el notario sí tienen que tener ese criterio, qué tanto riesgo existe, qué tanto realmente va a tardar dicho documento. En este supuesto, si sabemos que realmente no hay una certeza de cuándo va a llegar y exactamente están corriendo el término de los 60 días o de los 90 días, dependiendo de en qué momento nos encontramos en el 2016, es cuando sí uno no firma. O más bien en este caso de los 60 días, uno no firma porque exactamente se va a terminar esa burbuja de protección de los 60 días y puede llegar algo a atacar ese bien inmueble. A ver, precisamente eso es de lo que los trato, o lo que quiero hacer con ustedes con esta clase. No simplemente que porque la notaría ya se hizo, porque el abogado ya lo permitió, porque el notario sí lo hace, lo hagamos de forma mecánica o natural de, bueno, pues ya tengo el comprobante ciudadano, o bueno, la constancia de deuda predial, pues me liberan de responsabilidad, o con el avalúo, bueno, ya está el avalúo y nada más falta la validación, ya no más falta el sellito ese que tiene el código QR, sino que estemos conscientes de que tenemos que actuar con prudencia, con cuidado, y que tenemos que ver que el acto jurídico contenido en ese contrato, contenido a su vez en este instrumento público que es la escritura, surta efecto, sea eficaz y sea oponible frente a terceros. Porque yo me imagino la responsabilidad civil que tendrá cualquier notario por perder la apelación porque se firmó sin algún documento que, aun y cuando lo hayan liberado las partes, pues imagínense nada más que responsabilidad. Podría ser delicado. Los invito a que reflexionen y sí, ver cada caso en concreto, qué es lo que tendrían que revisar. No es lo mismo que falta una zonificación de un edificio que tiene 48 departamentos y que han firmado de algún departamento, tienen una zonificación de ese departamento, no va, es diferente al del departamento de la escritura que están otorgando y no ha salido, que podría ser quizá una excepción, pensándolo un poquito en voz alta, a un inmueble que está en una zona diferente y que no saben ni siquiera cuál es el uso autorizado del inmueble y que puede ser incluso un error en el objeto que el contrato para el propio comprador. Que el comprador piense que está comprando, por ejemplo, un inmueble en Polanco, que piensa que va a poder desarrollar o construir 5 niveles y resulta que la zonificación le indique que solamente 4 niveles y que les indique el uso autorizado del inmueble que es habitacional y no comercial. Puede haber un error en el objeto que el contrato y puede dar lugar a una nulidad que el día de mañana la van a ver, o más bien en 8 días la van a ver con el doctor Roberto Garzón. Vamos a ir tocando también esta parte del 103 y de los requisitos, si se puede, no se puede, y qué documentos. Y hoy les daré, por supuesto, mi conclusión de qué se puede y qué no se puede. No crean que simplemente van a ser puras preguntas retóricas que no les voy a dar respuesta. Pero tenemos que seguir y ver cuál es la estructura de una escritura de contratos de transmisión inmobiliaria para ver también qué cumplimos y qué no cumplimos. Proemio, antecedentes, declaraciones, cláusulas de personalidad, certificaciones. En las certificaciones pueden ser las generales y las firmas. Acuérdense que la firma también es el elemento de forma en los contratos escritos. De una u otra manera, en la fracción quinta del 103, como veremos más adelante, nos establece que para la satisfacción de los requisitos administrativos y fiscales se deben tener determinados documentos. ¿Dónde van a ir esos documentos? ¿Los vamos a tener o no los vamos a tener? El artículo 103, y aquí viene para que no lo tengan ni que buscar, ni revisar, ni abrir el teléfono para ver dónde rayos está, va dando las formalidades que se tienen que cumplir en la escritura. Y creo que esto lo podemos ver de una manera muy rápida. El proemio, simplemente me quiero referir al acto. ¿Cuál es el acto? El contrato que vamos a consignar. Compraventa, permuta, donación, el contrato que vamos a consignar. Este curso de contratos. La hora. En ningún contrato he visto que le pongan hora. Y ustedes me dirán si tienen experiencia que en alguna escritura de un contrato relativo de dominio viene la hora. Vamos a la fracción tercera. Aquí ya comenzamos con alguna cuestión más interesante. Consignará los antecedentes y certificará haber tenido a la vista los documentos que se le hubieran presentado para la formación de la escritura. Ese documento antecedente, que es el que platicamos, que se vincula con la fracción sexta, no solamente es un antecedente quizá inmobiliario, quizá es un antecedente que va a acreditar la propiedad o la titularidad, es decir, la legitimación de un sujeto respecto a un objeto, cosa del contrato, porque hay que tener cuidado que puede ser una venta de cosa ajena. Habrá que actuar prudentemente de si quiero o no quiero firmar, porque ahorita que llegamos a la fracción 9 voy a comentar algo importante de ese tema de la urgencia. La fracción cuarta, si se trata de inmuebles, examinará el título o títulos respectivos. ¿Los examinará de una fotocopia? Vamos a ver. Relacionará cuando menos el último título de propiedad de la fotocopia. Veremos. Citará los datos de inscripción en el registro público o señalará que dicha escritura aún no está registrada. ¿Por qué no está registrada? ¿Firmo o no firmo? ¿Debo firmar o no puedo firmar? Y dependerá del caso concreto. Si la escritura no está inscrita porque proviene, por ejemplo, de una adjudicación por herencia de otro notario que conozco y que sé que ya lo ingresó al registro público o de mi mismo protocolo, bueno, pues puede ser que no esté inscrita. De un acto previo porque el padre se lo donó al hijo y el hijo lo vendió, puede ser que no esté inscrito. Pero si no está inscrito y ya pasaron determinado tiempo, algo hay. Hay que tener cuidado, hay que tener prudencia. No porque la ley nos permita que simplemente mencionemos que no está inscrita, pues la firmemos. No vale la pena. Tenemos que lograr una escritura oponible y eficaz.
La fracción sexta que ya veíamos, que si no le fue exhibido el documento que contenga los antecedentes en original, el notario podrá imponerse por obligación de parte y bajo su responsabilidad. ¿Responsabilidad de quién? ¿De las partes? Del notario. Entonces el notario es el que tendrá que calificar si sí quiere firmar o no quiere firmar, y depende de quién sea, tendrá que ir al caso concreto. No más porque llegó alguien, tocó el timbre, se metió a la oficina y quiere vender el inmueble y no tiene su original, pues hay que decirle que sí. Es que me urge, a todo el mundo le urge. Pero hay que actuar con prudencia. Hay que ver si es urgencia o no. La fracción séptima, sin meterme al tema, no deberá modificarse en la escritura de la descripción del inmueble. ¿Por qué? Porque es modificar el objeto, cosa del contrato. El objeto debe ser lícito y posible y determinado. Debe estar precisado, debe estar determinado claramente en la escritura de forma clara y determinante para que no haya un error en el objeto, cosa del contrato. El tema de la protocolización lo veremos más adelante cuando tratemos ese tema. La fracción novena, y regresamos otra vez a la pregunta inicial. En caso de urgencia a juicio del notario, ojo, no es a juicio del vendedor y del comprador que le dicen, licenciado, que me urge, es que fíjese que quiero pasar Navidad en mi casa nueva. Ya le pagué una lana y entonces va a ser su culpa si no firmó la escritura. Oye, que no sale la zonificación, no sale el avalúo, no sale la validación del avalúo, no tengo las constancias de adeudo, siguen reportando adeudos en que usted ya pagó en la tesorería. Notario, me urge firmar, es su culpa, usted tiene que firmar. Oigan, el que juzga la urgencia es el notario, ¿sí? No es el particular. El particular podrá decir, podrá pedir, podrá exigir. El que juzga es el notario. Aunque lo liberen, pues ¿de qué sirve que me liberen si al rato me van a llegar a reclamar? Adelante. Gracias. Toco un punto importante, que la urgencia no la determina las partes, sino la determina el fedatario. Además, yo creo, del tema de impuestos, que ya se vaya a terminar el año, que podría ser un caso urgente tal vez, ¿qué otro supuesto usted podría comentarme que podría ser causa para que el notario considere urgente que se firme el acto jurídico, a pesar de que hay algún documento, entre comillas, menor, faltante para el otorgamiento? Habría que ver el caso concreto, y habría que ver cuál es el documento faltante. Claro. Y hay que ver también las fechas. Quizá ya pagó en tesorería, pérdida de agua, y todavía no le liberan en el sistema el adeudo. Pero quiere firmar y ya pagó el 99% del inmueble. En contrato privado, sí. Mal asesorado, sí. ¿Qué es lo peor? Y ahí se tiene que valorar. Bueno, ya pagó el 99% del inmueble, no tiene escritura. El vendedor ya pagó el predial, no aparece en tesorería, me exhibe los pagos. Es más, en la notaría se pagó el adeudo que había. Directamente, en la notaría se sacaron la sábana de pérdida de agua y se vio cuánto se tenía que pagar. Y no sale. Quizá hay que ver prudentemente qué es lo que hay que hacer. Y quizá depende del bimestre en el que nos encontremos. Quizá si se pagó hace 2 días o el día anterior, pues no va a salir la constancia de adeudos hasta días posteriores. Habría que ver algún caso de excepción. No es la regla. Hay que tener cuidado y hay que actuar prudentemente. Definitivamente, les comparto, yo sí no firmaría sin certificado de existencia de gravamen. El certificado es para mí indispensable, no solamente por la presentación del primer aviso preventivo y por la presentación, sino que al pedir el certificado me va a decir si hay algún gravamen, si hay alguna cuestión importante del inmueble. No necesariamente va a aparecer en la constancia de folio. No necesariamente. Para pedir el certificado en el primer aviso preventivo, seguramente va a aparecer. Tenemos que firmar escrituras con plena seguridad jurídica para las partes, con plena seguridad jurídica para el notario, con plena seguridad jurídica para ustedes que están redactando las escrituras y que no tengan el día de mañana una responsabilidad. No sé si con esto queda. Gracias. Vamos a la siguiente. Al citar un instrumento pasante del notario, expresar el nombre de este, es decir, formalidad. Redactará ordenadamente las declaraciones de los comparecientes, formalidad. Se considerarán hechas bajo protesta y verdad. Y les deberá enterar las penas que incurre quienes declaran con falsedad. Bueno, son declaraciones. En esa declaración, notario, lo liberamos de toda responsabilidad. Surte efectos o no surte efectos, sirve o no sirve. Hay que tener cuidado. Consignará el acto en cláusulas redactadas con claridad, concisión y precisión jurídica del lenguaje, preferentemente sin fórmulas, sin palabras ni fórmulas inútiles ni anticuadas. Designación precisa del consentimiento como elemento de existencia del contrato y el objeto que sea materia del contrato, posible, lícito y determinado, sin modificarlo. Que se vincula con la treceava. Designará con precisión las cosas que sean objeto del contrato, que no se puedan confundir unas con otras. Si se tratara de inmuebles, determinará todo lo que sea posible para que no haya la menor duda. Determinará la renuncia de los derechos, dejará acreditar la personalidad. Cuando se presenten documentos redactados en idioma distinto al español, deberán estar traducidos por perito reconocido como tal por autoridad competente. Lo que hacemos si se trata de un documento en un idioma que no hay perito traductor del Tribunal Superior de Justicia, pues el que haya. No vamos a poderlo hacer más que prácticamente. Al agregar cualquier documento se va a relacionar en el apéndice cuál es el que le corresponde, cuál es la letra o el legajo que le corresponde. En general, es que esto puede venir en certificaciones. Llega con nosotros un extranjero, aunque lo conozcamos, llega Elon Musk a firmar una compraventa. Pues es Elon Musk, pues, que no sepamos quién es. ¿Cómo voy a sentar su nombre si no me acredita su identificación? Si no me exhibe su forma migratoria correspondiente, no puedo poner que es Elon Musk. Hay que ver cómo viene su nombre en la forma migratoria. No nada más como vengan en su pasaporte americano o de donde sea. ¿De acuerdo? Formalidad. Hará constar en certificaciones. Y aquí se cumple todo el principio de inmediación. Desde la verificación de la capacidad, la lectura, que se le leyó, explicó el valor, consecuencias legales del instrumento, se le ilustró, que se le dio el derecho, que él lo lea por sí mismo, que lo leyó y manifestó su conformidad, la fecha en que se firma la escritura y su firma. Tiene que ir esa firma autógrafa como manifestación de consentimiento. Y hay de muchas opciones. Hay desde prácticas notariales que solamente que pongan el garabato y nada más. Hay otras prácticas notariales donde ponen directamente impreso en el folio el nombre del compareciente que va a firmar en el lugar correspondiente. Hay otras opciones que piden que el compareciente ponga el garabato y que ponga adicionalmente, que escriba de su puño y letra de su trazo, ese que les platicaba de Luis Paredes como definición de firma, que ponga adicionalmente su nombre completo. Hay otros notarios que incluso piden su huella. Depende del caso concreto. Así como lo veíamos de cuáles contratos son formales y cuáles contratos no son formales, dependerá de la importancia del asunto y dependerá de cada caso en concreto. Hay notarios que lo piden para todos, hay notarios que lo piden para determinados actos, dependerá del criterio que cada uno de ustedes vaya formándose para ver si lo que están haciendo es correcto o lo debería hacer de otra forma. Y vamos a otra cuestión práctica. A ver, tenemos que partir de una premisa. La premisa es el contrato de compraventa. El artículo 2248 del Código Civil establece que la compraventa, cuando uno de los contratantes se obliga a transferir la propiedad de una cosa a un derecho y el otro a su vez se obliga a pagar por ello un precio cierto y en dinero. Y por regla general, la venta es perfecta y obligatoria para las partes cuando hay acuerdo entre costo y precio, aunque la primera no haya sido entregada ni el segundo satisfecho. Es decir, por el puro acuerdo de voluntades, llevo acto jurídico, perfecto, llevo contrato, ya hay compraventa. Les quiero preguntar, ¿qué hacen ustedes en la notaría en la práctica? ¿Formalizan contratos privados o consignan directamente en escritura la compraventa? ¿Nace en la escritura? ¿Por qué? A ver si toma el micrófono, por favor, creo que es...
no recuerdo exactamente el fundamento, pero la compraventa como tal, y sobre todo cuando es más allá de... Yo me quedé con era 30 y tantos mil, pero sí, creo que ahorita van a hacer de actualizar el monto 40 y tantos mil. Cuando una transactiva de dominio sucede y sobrepasa esto, y creo que la transactiva de dominio por excelencia es la compraventa, para que sea perfecta, tiene que ser en escritura pública, y por ende, cuando hay contratos privados, si bien hay un potencial de hecho en él, o sea, si es válido y podría ser al juzgado y si lo toma como documento base de la acción, el contrato de compraventa privado es como una especie de, quizá no exactamente, pero yo lo entiendo como una especie de contrato de promesa de venta. El contrato privado de compraventa en sí mismo no es el contrato de compraventa hasta que no es una escritura pública, y por eso sí debe de nacer en el propio instrumento. Y igual, yo en lo particular, solamente coloco en el premio o la comparecencia que se está haciendo constar una formalización de contrato privado cuando deviene de una situación judicial, de una acción pro forma, en donde sí el juez ya lo está determinando por medio de una sentencia y que toda la acción se ejerció derivado de ese pseudo contrato privado de compraventa. Es, bueno, lo que puedo decir. A ver, por eso me interesa empezar por el principio. Ya hablamos de los elementos de existencia y los elementos de validez. Parte de una premisa. Habrá compraventa cuando uno de los contratantes obliga a transferir la propiedad de una cosa de un derecho y el otro a su vez obliga a pagar por ello un precio cierto y en dinero. Por regla general, la venta es perfecta y obligatoria para las partes cuando hay acuerdo entre costo y precio, aunque la primera no haya sido entregada y el segundo satisfecho. Es decir, yo estoy partiendo y los quiero hacer pensar un poquito fuera de lo que normalmente hacemos al día a día. En realidad, y vuelvo a la pregunta, nosotros tendríamos que formalizar los contratos privados de compraventa porque el hecho generador del crédito fiscal, la existencia del acto jurídico, será por mero efecto del contrato. Habrá que ver, y ha de haber seguramente excepciones a través de contratos, verdaderos contratos de promesa de compraventa, donde no hay más que una entrega, quizá no hay ni siquiera principio de ejecución, quizá no hay ni siquiera una entrega de anticipo, quizá hay una entrega de arras o de garantía, o quizá hay una entrega de una cantidad de dinero como prenda, que posteriormente, por conversión del contrato, se le considera como parte del pago del precio, se regresa a la prenda, como ustedes le quieran denominar. Sin embargo, partiendo de esa premisa, ¿ustedes consideran que lo que estamos haciendo o lo que deberíamos hacer sería formalizar o no? O podríamos considerar otro argumento diciendo, a ver, mientras el contrato no cumpla con la forma que tiene la ley, no es válido. Y entonces cuando llegan con nosotros, cuando llegan a la notaría decimos, le vamos a dar la formalidad correspondiente, que es escritura pública, y por eso otorgamos contratos de compraventa. Es decir, no es de que no existe el contrato de compraventa, sí existe. El hecho generador del crédito fiscal quizá es desde el momento de que haya acuerdo entre costo y precio. Y hay que ver el caso concreto. Es un tema que quizá pocos queremos entrarle al tema. ¿Por qué? Porque es un tema muy espinoso desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista de prevención del lavado de dinero, desde el punto de vista jurídico, civil, notarial. No le queremos entrar, pero hay que entrarle. Y tenemos que actuar técnicamente. Ahora, no es lo mismo, como dice el licenciado, que me presenten un documento de hace 5 años donde me dice el licenciado, aquí están todos los comprobantes de hace 5 años para cumplir con la Ley Federal para la Prevención y Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Sí compré el inmueble en los 10 millones. Aquí están los comprobantes y nada más venimos a formalizar de común acuerdo. O venimos a formalizar este contrato privado de compraventa derivado de un procedimiento judicial con la autorización judicial. Será diferente. ¿Qué es lo que hacemos nosotros al día a día? Consignamos compraventas como realidad, como si en ese momento el vendedor y el comprador llegaran y en ese momento que llegan a la notaría, en ese momento haya el acuerdo entre costo y precio y en ese momento se ponen de acuerdo. ¿Estamos actuando conforme a la realidad o no? O simplemente lo que estamos haciendo es darle la formalidad de algo que no la tenía y nos metemos o nos podemos meter tan profundo o tan en la superficie como queramos. ¿Qué piensan ustedes? A ver, licenciado, pueden pasar el... Sí, realmente aquí lo que ha sucedido como nosotros como asesores inmobiliarios, que realmente uno quiere hacer las cosas en base a la normatividad, es decir, sabes que vamos a iniciar la operación a través de un contrato de promesa, correcto, de compraventa. Pero realmente está muy mal generalizado entre las partes mismas que te obligan a decir, no, yo quiero un anticipo porque quiero formalizar esta operación. Entonces, realmente cuando uno redacta un contrato de promesa de compraventa, realmente las partes dicen, no me sirve. Yo lo que quiero ya es formalizar esto más a fondo, no a través de un contrato de compraventa. O sea, quitar el promesa. La promesa, la palabrita promesa. Exactamente. Es compraventa ya. Entonces, realmente uno como asesor sabe el impacto que va a tener esto, que ya estás ejerciendo la formalidad desde ese momento y los haces entender que no hay razón. No te traigo una operación así que realmente dijeron, quiero 600,000 pesos. Pues es bastante dinero. Pues yo los quiero. Oye, no, necesito los 600 y el otro dijo, yo te los doy. Pero tú empiezas a explicar toda esta parte de la formalidad. ¿No entienden? Desen el dinero. Afortunadamente mañana se firma ya la operación. Y realmente es todo un compromiso como para los asesores y las inmobiliarias que realmente no hay un procedimiento que estamos haciendo mal en este caso y no poder formalizar con las partes, ¿no? Entonces aquí debe haber mucho comunicación, tanto notarios como inmobiliarias, en decir, a ver, antes de empezar ustedes tienen que ejercer esta parte y hacérsela saber a las partes porque ellos dicen, así lo hizo mi tío, mi abuelito y tú también hazlo así. Y si no, lo hacemos nosotros. ¿No quieres? Yo lo hago. Y así me dijeron a mí, si tú no le vas a hacer, yo lo hago con él directamente. Compran el contrato de papelería, lo compran y lo hace, lo hicimos. Realmente a mí lo que nos ha funcionado aquí como inmobiliaria, yo lo que hago es, ¿te gustó la propiedad? Vas a dar un apartado a la inmobiliaria de 20,000 pesos, nos vamos directamente con la notaría, empezamos con toda la gestión inmobiliaria, brokers, notaría que necesitas y en 3 semanas tienes tu operación hecha. El día de la firma yo te regreso tus 20,000 pesos y no tenemos absolutamente ningún compromiso a las varias partes de ingresar esto, de elevar esto a más compromisos. Un verdadero contrato de promesa en el que la obligación derivada de ese contrato de promesa no es más que firmar el contrato definitivo en un plazo determinado. El plazo se tiene que establecer en ese contrato de promesa y quizá una pena convencional en el supuesto que no se llega a cumplir con la firma del contrato definitivo. Y de esa manera, si el depósito lo hacen a la inmobiliaria, puede tener la característica que sea arras o sea una garantía, no un principio de ejecución. Esa sería la forma correcta en la que se debería documentar. No ponerle directamente contrato privado de compraventa y se entrega el 50% del pago del precio, porque ahí en realidad, si somos técnicos, ya hubo acuerdo entre costo y precio, ya hubo acuerdo de voluntades, ya hubo transmisión de propiedad y consecuentemente ya hubo no solamente un acto jurídico de compraventa, sino ya hubo un hecho generador del crédito fiscal. Y entonces, si pasaron más de 15 días, pues el impuesto sobre adquisición habrá que pagarlo con la colisión de correcargos, porque no lo van a tener en 15 días. Sí, exactamente. Y aquí no tengo realmente lo que ha sucedido, que en cuanto se llega a la operación, uno llega a la notaría incluso con el contrato de compraventa. Incluso el abogado te dice, a ver,
te presto la sala, lo vas a firmar aquí, pero yo no tengo nada de responsabilidad en esto. Realmente ahí es donde nos dejan en decir, no hay un apoyo en cuestiones legales de decir, oye, uno lo hace, pues vamos a la notaría y lo firmamos porque ahí lo firmamos en la sala. Hay más compromiso entre las dos partes, se siente mejor, llevamos el original, apretamos el expediente y nos sale bien la operación, pero en el fondo tú dices, todavía tienen procesos que todo puede pasar y que realmente nada más dimos la garantía de que se firmó en la notaría, estamos en la notaría, pero no hay nadie quien te respalde en la notaría ese contrato de compraventa. Dice, fírmelos ustedes, es responsabilidad de ustedes y a mí no me metas. Y creo que en realidad tienen razón. Te voy a explicar por qué. Sí. En realidad, en la notaría lo que se firma son escrituras, instrumentos notariales, protocolizaciones, actas o escrituras. No se firman contratos privados. Punto número uno. Punto número dos. No se puede dar una falsa apreciación de la realidad de que por haberse firmado ese contrato privado de notaría tiene una fuerza o tiene una eficacia diferente a la que la parte le pretenden dar. Consecuentemente, ese contrato privado lo pueden firmar en un Sambors, en un Vips, en un Starbucks y tiene exactamente los mismos efectos jurídicos. Y no es de que no haya una asesoría por parte de la notaría, es que la notaría no debe prestarse a firmar esos contratos privados porque pues, de una u otra manera podría ser hasta copartícipe del día de mañana que lo formalice o que se otorgue la escritura pues, de una cuestión hasta fiscal. Yo creo, en este tema, para cerrarlo, de que hay que revisar el caso concreto, hay que revisar el contrato en concreto, qué es lo que han pactado las partes, en qué están de acuerdo y cuál es el principio de ejecución que han tenido. Tener cuidado con la fecha del otorgamiento del acto jurídico. No es lo mismo que me pasen un contrato de hace 5 años, que me pasen un contrato de hace unos días. No es lo mismo que me pasen unos comprobantes de pago de hace unos días a unos comprobantes de hace años, sobre todo para todo lo de la materialidad que ya lo veremos conforme a la ley contra el lavado. Y recordemos que la actividad vulnerable no es en la fecha del contrato privado. No le quieran dar la vuelta y desde ahora lo aclaro. Pues para eso le ponemos que el contrato es de 1 de octubre del año 2012. Pues no entró en vigor la Ley Federal para la Prevención y Identificación de Personas por Procedencia Ilícita, no tengo que identificar el medio de pago, no tengo que hacer mi expediente de identificación del cliente usuario. No es así. La actividad vulnerable es en la fecha que comparecen a la notaría, en la fecha en que el notario está dándole la formalidad correcta. Allá tenían una pregunta. No, notario, es más bien un comentario al margen, si me lo permite. De entrada, comentarles, bueno, pues yo no soy abogado, sí trabajo en notaría en temas de regularización de patrimonio. No en la Ciudad de México, en el Estado de México. Aquí lo estaba comentando con el compañero, de que en el caso de la Ciudad de México, pues sí es muy, son varios los requisitos que se tienen que cubrir para el tema de las escrituras de las compraventas. Y ahorita usted tocó un tema muy importante que es el hecho de los contratos. En donde yo me desarrollo, que es en el Estado de México, en la zona oriente, ahí la regla es el contrato, no es la excepción. Todo se empieza por un contrato. Y cuando quieren llegar a hacer una escritura, ya hay muchas deficiencias, muchos problemas, temas donde los valores del predio como tal, pues ya nos rebasan en todos los sentidos, ¿no? No hay una manera a veces ya de poder ayudarles. Y ahora con el tema de antilavado y las cuotas, pues bueno, todavía se vuelve más caótico el tema, ¿no? A diferencia de lo que yo veo del notariado de la ciudad al del Estado, y hay que decirlo, es que en el caso del Estado hace falta más función social, hace falta mayor difusión de esta información tan necesaria, porque sí pueden hacer escrituras desde un principio, ponerles su reserva de dominio, ponerles algún tema de poder pagarla en el plazo, pero no, allá no se ve la situación, y sí hay un grave problema porque ahí todo es contrato, todo es un verdadero contrato. Por eso, aunque parezca comercial, acérquense a su notario, díganle a sus clientes, a sus compradores de los desarrollos inmobiliarios que se acerquen a una notaría para que les dé la asesoría correcta de la forma, términos, formalidades, cumplimiento y documentación que se va a requerir para la formalización de una escritura. Sí, porque hace falta demasiado que se entiendan estos conceptos y hacer una escritura, sí es posible hacerla, sí es posible y no es necesario tienen que pasar por un contrato. Era todo. Gracias. Muy bien. O por un contrato de compraventa, puede ser que hagan, como bien lo dice el licenciado, un contrato de promesa, un verdadero contrato de promesa. Vamos a continuar. En el tema de la donación, recuerden que tenemos un problema. Arriba de 5 pesos actualmente es formal y técnicamente debe ser en escritura. Y aquí comienzo a vincular otro tema que es la materialidad. Normalmente, antes, llevo trabajando en notaría prácticamente 31 años, no hacíamos contratos de donación de dinero. Hoy sí se hace la formalización del contrato de donación de dinero. ¿Por qué? Por requerimiento del SAT, porque quiere la materialidad, porque es la formalidad que establece la ley. Recuerden que independientemente de que el artículo 2340, 2344 del Código Civil establece que si el valor de los muebles excede de 200 pesos, pero no de 5 pesos, no de 5,000, la donación debe ser por escrito. Pero si excede de 5,000, debe ser en escritura pública. Pero tendrán que recordar el decreto por el cual cambia de nuevos pesos, viejos pesos, actuales pesos. La eliminación de los 3 ceros. Revisen este decreto, es importante. Continuando con las cuestiones prácticas. ¿Cuál es la formalidad para constituir una sociedad civil o una asociación civil? Platicando solamente de parte del Código Civil. ¿Cuál es la formalidad? Por escrito, de acuerdo. ¿Quién de ustedes no la constituye en escritura pública? ¿Alguien la constituye por protocolización, por aplicación de contenido y firma o directamente en escritura? ¿Por qué? ¿Es una formalidad en exceso? ¿Es un requisito de ley? Simplemente por escrito. ¿Por qué lo hacemos en escritura pública? Pues porque así siempre se ha hecho. ¿Cuál es la razón de ser de que la constitución de una sociedad civil y una asociación civil la hagamos directamente en escritura pública? ¿Alguien que nos pueda ayudar? A ver, un segundito para que le pasen el micrófono y todos podamos escuchar. Gracias. Bueno, considero que lo hacemos a través de escritura por dos efectos. Uno es temas de inscripción en registro público y el segundo por un efecto fiscal, porque para que podamos inscribirla en RFC nos piden un documento protocolizado que cobre en escritura pública. ¿Protocolizado o en escritura? Ahorita vamos a ver la diferencia. Digo, no recuerdo la ficha de trámite, pero nos piden un documento notarial. Y digo, a mí me ha pasado que dependiendo de la persona que nos atienda, nos ponen ciertos requisitos. Correcto. Muchas veces lo hacemos por práctica notarial para cumplir con cierta materialidad para efectos de que sí sea un documento auténtico y pueda ser inscribible en el registro público de la propiedad y, por supuesto, para que la Secretaría de Secreto Público les pueda dar a través del SAT su registro federal de contribuyentes y el banco les pueda aperturar la cuenta y pueden ejercitar los poderes que en su caso se otorguen. Aún y cuando la regulación de la asociación civil no dice cómo, simplemente que debe constar por escrito y la sociedad civil simplemente el 2690 establece que solamente cuando algún socio transfiere la propiedad de un bien inmueble debe hacerse en escritura pública. No todas. Recordemos que, a diferencia, en la materia mercantil, toda la constitución de sociedades debe ser en escritura. Todas las que se refiere al artículo 5 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, con excepción de la sociedad por acciones simplificadas. Todas las demás sí establece que debe ser en escritura pública. Vamos a hacer la distinción de acta notarial y ver si le estamos dando una formalidad en exceso o no. Y vuelvo a repetir, vamos solamente a protocolo ordinario. Acta notarial, como bien lo pone ahí, es el instrumento público original en soporte físico en el que el notario solicitud de parte interesada hace constar bajo su fe y relaciona uno o varios hechos presenciados por él o que le constan y que asienta en los folios del protocolo ordinario con autorización de su firma y sello. El sello, recuerden, que representa el poder autentificador del Estado y lo público de su función.
El artículo siguiente, el 129, establece que todas las reglas de las escrituras se aplican a las actas. Entonces, todo lo que ya vimos del 103 se aplica también para las protocolizaciones. El 131 establece que entre los instrumentos que deben constar en actas son la ratificación de firmas respecto de contenido también. Y las protocolizaciones. La ratificación de firmas, y aquí les puse la ley, puede ser tanto de firmas autógrafas como de firmas electrónicas. Acuérdense que ya lo vinculamos con la reforma del 1834 del Código Civil. Se establece que ahí el notario lo que va a verificar no es tanto el documento objeto de la ratificación, sino más bien que verificó la capacidad e identidad y que manifestaron su conformidad con el contenido del documento. No necesariamente que el notario lo elaboró. Es más, el notario en el 99% de los instrumentos de las actas notariales donde hago constar ratificación de contenido y firma, no intervengo en el documento. El documento me lo exhiben las partes. Por ejemplo, una prenda sin permisión de posesión. Me lo exhiben, se ratifica contenido y firma. Un fideicomiso, se ratifica contenido y firma. No necesariamente el notario redacta el instrumento. Esa es la diferencia con la escritura, donde la escritura del notario es el responsable de la redacción de las cláusulas de forma clara y precisa respecto a las obligaciones y derechos de las partes. Este artículo 138 establece que se puede ratificar la firma respecto de cualquier documento en cualquier idioma. ¿Pero qué hacemos si está en alemán, en hebreo o en chino? ¿Cómo sé que el documento sí simplemente puedo ratificar contenido y firma y no debe por ley tener una formalidad de escritura? ¿Cómo le hago? Pues nada más porque me declaren. O debo actuar como abogado, como notario, de forma prudente y por lo menos enterarme cuál es el contenido obligacional de ese documento que está pretendiendo ratificar el contenido y firmas ante mi fe. Pues por supuesto que tendría que medio revisar. Imagínense un documento que contiene alguna disposición contraria a las leyes de orden público, un documento que contiene el compraventa de un inmueble en alemán, en hebreo, en chino. ¿Cómo voy a saber? Pues tengo que medio revisar, no simplemente protocolizar o ratificar contenido y firma de lo que sea. Hay que actuar prudentemente. Imagínense que sea un acto cuya formalidad deba constar en escritura pública o que sea una actividad vulnerable de la ley federal para prevención y identificación de relaciones con recursos de procedencia ilícita. Imagínense nada más la responsabilidad en que la que pueden llegar a incurrir. Entonces, no porque esté en un idioma diferente al español, pues ya lo ratifico, pues lo que sea. Hay que revisar el contenido. Ahora, hay que ver cuál es la última parte del artículo 138 respecto de en el supuesto que por ley no se puede intervenir en la ratificación de contenido y firmas. No se puede intervenir en el supuesto que deba constar el acto o el documento por disposición legal o por acuerdo entre las partes en escritura. El notario se debe abstener de intervenir. ¿De acuerdo? Vamos a otra cuestión práctica. Un contrato de arrendamiento, ¿cuál es la formalidad que debe llevar? También por escrito, nada más. ¿Más de 10 años la duración del arrendamiento o el pago de rentas? ¿Alguien se acuerda? A ver, licenciado. ¿Cuántos de arrendamiento y más de 3 años la recepción del pago de rentas? No. A ver, licenciada. Son 6 años para el plazo del arrendamiento. 6 años de plazo de duración del arrendamiento. Gracias. Y 3 años si se reciben 3 años de renta. O sea, si el arrendatario paga 3 años de renta, porque se tiene que inscribir. Es el artículo 3033, fracción octava, a contrario censo del Código Civil. Efectivamente, si se trata de un arrendamiento con una duración mayor a 6 años o con anticipo de renta mayor a 3 años, debe inscribirse en el registro público de la propiedad para que sea oponible frente a terceros. No porque sea un derecho real, sino porque hay que darle cierta oponibilidad, porque por supuesto que lo puede vender el propietario, dando su derecho de preferencia por el tanto, su derecho al tanto, lo que ustedes quieran, pero sí lo pueden asignar. Y consecuentemente, el nuevo propietario estaría obligado a respetar ese contrato de arrendamiento. Pero ¿cómo va a saber de una duración de más de 6 años o un anticipo de renta de más de 3 años? Pues con la inscripción que esté en el registro público de la propiedad. Y entonces, para efectos de la inscripción, como ya lo veíamos, va a tener que revestir determinada formalidad. ¿Cuál es la formalidad que debería revestir? Ratificación de contenido y firmas del contrato de arrendamiento, por supuesto. ¿Lo puedo otorgar en escritura pública? Sí, pero sería formalidad en exceso. Sería una formalidad en exceso, pero sí lo puedo hacer. Y ya veremos cuáles son los efectos de que se otorgue una formalidad en exceso en escritura. Ahora, regresamos a la prenda sin transmisión de posesión. ¿Cuál es la formalidad que establece la ley? ¿Alguien se acuerda de lo que establece la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en relación con la prenda sin transmisión de posesión? ¿Cuál es la formalidad? A ver, licenciada. Nada más un segundito para que le lleven. Gracias. Tiene que ser por escrito ante 2 testigos con las firmas ratificadas ante notario y tiene que estar inscrito en el RUJ. Independientemente del valor. Sí, A ver. creo. Sí, no. Independientemente del valor, desde mi punto de vista, sí debe, para que se pueda inscribir en el RUC, sí deben estar ratificado contenido y firma. Pero hay un artículo en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito que establece un monto en el que necesariamente debe tener la formalidad de ratificar contenido y firma ante fedatario. ¿Alguien se acuerda de la cantidad? Usted está más o menos bien. Arriba de 250.000 UDIs, efectivamente. Que la UDI está en 8.58, prácticamente son arriba de 2.146.000 pesos. Sin embargo, prendas sin transmisión de posesión normalmente exceden estos montos. Y si no excede el monto, de todos modos es inscribible en el RUC, Registro Único de Garantías Mobiliarias, y para efecto de inscribirse en el RUC, necesariamente, indiscutiblemente, tiene que estar en un acta notarial con ratificación de contenido y firmas. Ahí les pongo los dos fundamentos, tanto respecto al contrato de arrendamiento, que solamente se puede inscribir si está en un testimonio de una escritura o acta notarial, como también el de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, donde aparece que es arriba de 250.000 unidades de inversión. Ahora, ¿qué hacemos con los fideicomisos? ¿Todos los fideicomisos son relativos de dominio, sí o no? ¿Alguien que piense que no? Hoy, 2025, 11 de noviembre de 2025. ¿Algún fideicomiso que no sea relativo de dominio? ¿Y entonces qué se le aporta al fiduciario? Los de administración, cuando el objeto es ser administrador de, no son relativos, nada más está haciendo una administración como tal. Y no se le aporta por parte del fideicomitente al fiduciario valores, dinero, bienes, para efecto de que los pueda administrar. No es una transmisión. Sí, pero no No propios digo muebles. necesariamente inmuebles. Ah, Muebles, pero también hay una transmisión de muebles, propiedad. sí, para tener el manejo como tal del propio Claro, fideicomiso. entonces es relativo de dominio. De Un los bienes fideicomiso muebles, sí, de los inmuebles, no necesariamente. no necesariamente bienes inmuebles, pero todo fideicomiso, desde el punto de vista, Conlleva una relación, conlleva una transmisión. Sí. Todo fideicomiso. Correcto. ¿Cuál es la formalidad que establece la ley? por escrito, Por escrito. escritura pública. Y en escritura pública. En los relativos, sí. En traslativo de cuando dominio vas a inmobiliario, trasladar, sí. sí, En fideicomiso de garantía inmobiliaria, Inmobiliario, yo pienso que sí. también. Correcto. Ahora, ¿qué hacemos con esos fideicomisos, por ejemplo, de administración de una cuenta de valores?
solamente constan por escrito o por qué muchas veces llegan con nosotros a la notaría y piden que se ratifique contenido y firmas. Va a darle una seguridad jurídica extra, pero no sé si sean requisitos sine qua non, no lo sé. Depende, quizá por la materialidad. Ya vamos a entrar un poquito al tema de la materialidad. Para efecto de inscribir el contrato de fideicomiso en el registro de contribuyentes, No requieres que esté requiere que sea escritura en un instrumento pública. público. No necesariamente escritura, puede ser un acta notarial de ratificación de contenido y firmas, no necesariamente una escritura. Sí, por supuesto, por darle una mayor seguridad, por la reflexión, las características que ya vimos con anteriormente que establece Sánchez General, por supuesto, pero adicionalmente por la materialidad fiscal para que le puedan dar su registro de contribuyentes en el supuesto que sea un fideicomiso no transparente en el sentido de que tenga su propio registro de contribuyentes y que no vaya directamente al registro de contribuyentes de los fideicomitentes y fideicomisarios. En ese supuesto sí se requeriría un acta notarial, que es algo que, ¿por qué lo hacemos al día? No sabemos muchas veces el por qué. Vamos a la protocolización. También vamos a poder protocolizar determinados documentos. Y regreso a la pregunta original, ¿puedo protocolizar un contrato privado de compraventa de un inmueble? Pues protocolizarlo, acción y efecto, que conste en el protocolo. ¿Debo o no debo? ¿Para qué lo hago? ¿Cómo lo protocolizo? Y vienen las reglas de qué voy a protocolizar. Normalmente estamos acostumbrados a protocolizar actas de asamblea. ¿Qué pasa si esa acta objeto de la protocolización conlleva un acto jurídico que debe constar en la escritura? Y les pongo ejemplos muy fáciles. Acta de asamblea general ordinaria de accionistas de Miscelánea La Lupita, en donde el padre hace constar la donación de las acciones a su hijo. Simplemente la protocolizo. Ya nada más la protocolizo y ahí la dejo. Y no le digo nada al compareciente ni lo prevengo. Oiga, si lo revisa el SAT, le van a decir que había una donación implícita, un acto subyacente dentro del acta. ¿Y qué pasa si en esa acta de asamblea de Miscelánea La Lupita, el padre, en lugar de donar las acciones al hijo, el padre hace una aportación en especie? Y esa aportación en especie incluye un inmueble. Dice, a ver, tengo una oficina, pues que ya sea parte de Miscelánea La Lupita porque ha ido creciendo. Simplemente protocolizo el acta. ¿Qué hago? Se tiene que escriturar. Y se tiene que formalizar la transmisión de propiedad derivada de esa aportación en especie que está haciendo el padre a la sociedad. No simplemente una protocolización. ¿Y usted cómo la haría? Nada más para que le pasen el... Pues finalmente ya cuando es la transmisión, sí se tiene que hacer una aportación, como es la aportación en especie, que es un bien inmueble, sí se tiene que hacer en escritura pública. Por y se la tiene formalidad que establece la ley. Sí, y se tienen que pagar los impuestos correspondientes. Claro, porque ¿qué le van a entregar al padre que está aportando el inmueble? Miscelánea La Lupita SADCB, para ponerla muy fácil. ¿Qué le van a aportar? Se está aportando un inmueble. Acciones. Ah, ok. Sí, Entonces quizás su instrumento notarial contiene dos, 2 actos. correcto, dos partes, la protocolización y la consecuente transmisión de propiedad. Sí, En pago de una cuota, en pago de sus acciones. sí. Correcto. Ya vieron que no es simplemente pues, protocolizo lo que sea y ya. ¿Qué puedo protocolizar? Es el 139. ¿Qué no puedo protocolizar? 140. No puedo protocolizar el documento cuyo contenido sea contra las leyes de orden público o las buenas costumbres. Tampoco algún documento cuyo acto conforme a las leyes deba constar en escritura o por acuerdo entre las partes. Contiene la donación, contiene la transmisión de propiedad en pago de aportación. ¿Lo puedo o no lo puedo hacer? Sí, pero tengo que cumplir con la otra formalidad. Estamos en el tema de aspectos prácticos de la formalización y materialidad del contrato. Le tengo que dar una formalidad adicional. ¿Se me explicó? No en exceso, sino complementaria de esa acta de asamblea. Pensando un poquito en que no todas las actas de asamblea simplemente nombran órganos de administración y aprueban estados financieros. Pensándolo un poquito más amplio. Incluso el día de mañana una fusión o una escisión donde hay transmisiones inmobiliarias. Ahora, cotejo. Vamos al cotejo. Y vamos a regresar otra vez a la primera premisa que había puesto. Contrato privado de compraventa. ¿Lo puedo cotejar o no lo puedo cotejar? ¿Perdón? Sí, se vale. Ok, yo considero que sí se puede sacar una copia certificada del contrato privado de compraventa. ¿Copia certificada o cotejo? Porque son conceptos diferentes. Yo no me quiero meter tanto a la ley de notariado, pero son conceptos diferentes. ¿Cotejo? Cotejo. Coloquialmente, copia certificada. Ok, lo entiendo. Cotejo. ¿Puedo sacar un cotejo? Sí. ¿Por qué? En este supuesto, el notario no se está asegurando de... Es algo un poco parecido a la ratificación, en el sentido de que el fedatario no se está haciendo responsable del contenido del documento en sí. Él solamente está reproduciendo una copia fiel y exacta de lo que se le está exhibiendo. Y regularmente la razón señala que tú como fedatario, como notario, pues no te estás asegurando de lo sustancial o del fondo y solamente estás como que, por así decirlo, colonando el documento. A ver, atrás quieren decir algo. Yo considero que no lo puede hacer por la responsabilidad fiscal que tiene como coadyuvante del SAT. En el momento en que un notario detecta que es una traslación de dominio, él está obligado a hacer las retenciones. Pues por seguridad jurídica del notario yo creo que no lo puede hacer porque debe de constar en escritura pública. A ver, una cosa es el mundo del ser y otro mundo es el del deber ser. Una cosa es si puedo y otra cosa es si debo, que es lo prudente. Ustedes imaginen un contrato privado de compraventa de un inmueble de 10 millones de pesos donde le exhiben al notario el contrato privado y el notario simplemente lo coteja. Ese documento sirve como documento base de la acción para un procedimiento judicial. Ganan el procedimiento judicial porque el demandado no puede probar en la prueba pericial que no es su firma. ¿Por qué? Pues porque es una copia. No lo pueden dejar en nuestra indefensión. O sea, no nada más es el efecto fiscal. Independientemente que la ley establece que simplemente la fiel reproducción del original sin calificar autenticidad, validez ni licitud, por supuesto que está incumpliendo con la validez, está incumpliendo con la formalidad que debe constar, que es escritura pública. Licitud es lícito, no es lícito. Autenticidad, si vendieron o no vendieron. Pero hay que ser prudentes y ver qué sí debo hacer, qué puedo hacer y qué no debo hacer, y qué debo y cómo debo actuar de forma prudente desde el punto de vista notarial. ¿Para qué? Para no dejar a alguien en nuestra indefensión. Quizás eso puesto, yo lo vi en alguna ocasión con un amigo litigante y es un tema delicado. Documento de selección, no pueden probar que no era la firma del demandado porque no había prueba pericial. Entonces hay que tener cuidado de lo que se hace. Pero
¿Para qué sirve en la práctica instrumentar los contratos ante notario? Tenemos, salud, y tenemos los principios del artículo 7 de la ley de notariado: conservación del instrumento, conservación del fondo, el cuidado del orden público, el cuidado de la formalidad, todas estas cuestiones que vienen en el artículo 7 de la ley de notariado, que es importante que lo consideremos. El artículo 27, donde establece que la función autenticadora es la facultad otorgada por la ley al notario para que se reconozca como cierto lo que éste asiente en las actas y en las escrituras públicas que redacte, salvo prueba en contrario. Pero más allá de todos estos elementos más teóricos, vamos a las cuestiones prácticas. ¿Cuáles son los efectos y valor del instrumento público notarial? ¿Qué acredita una escritura? ¿Para qué lo otorga una escritura o una formalidad en exceso? El artículo 167 establece que, mientras no se declare la nulidad, la escritura hará prueba plena de que los otorgantes manifestaron su voluntad e hicieron suyas sus declaraciones, la verdad y la realidad de los hechos de los que el notario dio fe, tal como lo refirió, y que observó las formalidades correspondientes. ¿Valdrá la pena elevar un acto meramente protocolizable a escritura? Quizá por el efecto vale la pena. Hay que ver qué casos sí sirven y qué casos no sirven. ¿Qué acredita la simple protocolización? Acreditará la existencia del documento en la fecha en la que se le presenta al notario y su conservación, principio de materialidad, el notario lo conserva. La elevación a escritura pública o la celebración ante notario de actos meramente protocolizables tendrá el valor de prueba plena. Formalidad en exceso o quizá conveniencia práctica. Hay que ver quizá la conveniencia práctica de actos que no requieran la formalidad de escritura. Hay alguien que sí le dé determinado valor. ¿Qué acredita el cotejo? Simplemente que es copia que le exhibieron al notario, fiel reproducción del exhibido. Con el problema de que tendrá el mismo valor probatorio que el documento exhibido, salvo que el documento lleve incorporado su derecho. Por ejemplo, un pagaré, un cheque. Pues por supuesto que ese pagaré no va a llevar incorporado su derecho a través del cotejo. Lo llevará en el documento de forma autónoma, no lo llevará en el cotejo. Podemos concluir que respecto de todos los contratos que no incluyan inmuebles, tendremos que ver la importancia o su valor económico o su trascendencia para ver si lo otorgamos con ratificación de contenido y firma en acta notarial, en escritura pública, en protocolización o simplemente por escrito. Y simplemente les dejaré la tarea que revisen permuta, mutuo, comodato, depósito, prestaciones de servicios profesionales, contratos de obra, es decir, todos los demás contratos que seguramente ustedes le ponen a ChatGPT el que les diga cuáles son los contratos formales, cuáles son los escritos, y les va a sacar una tablita mejor de la que yo les pudiera aquí expresar. Entonces creo que eso no vale la pena. Pero vamos a una cuestión más interesante: la materialidad del contrato, para poder terminar en tiempo. La noción de materialidad ha cobrado cierta relevancia últimamente por algunas disposiciones de la Secretaría de Crédito Público, por la Unidad de Inteligencia Financiera, por la Comisión Nacional Bancaria y también registrales. Solamente se registrarán documentos auténticos para la inscripción en Registro Público de la Propiedad de Comercio, para la inscripción en el SIGER, para la inscripción en el RUJ, Registro Único de Garantías Mobiliarias. Cuando hablamos de materialidad contractual, nos referimos a la existencia comprobable, verificable y sustentada de todos los elementos que acreditan que el acto jurídico o contrato efectivamente tuvo lugar y que la voluntad de las partes fue expresada en forma libre y consciente. Es decir, recuerden que hoy por hoy el SAT no quiere simplemente que le presenten la factura del bien, requiere la materialidad a través de ese contrato. Y si esa materialidad tiene fecha cierta a través de un instrumento notarial, les va a servir. De otra manera, pues van a tener que litigar con el SAT si tienen fecha o no tienen fecha cierta. Precisamente por eso, hoy por hoy, muchos actos que son meramente por escrito se protocolizan, se ratifican las firmas o se elevan a escritura pública. ¿Cuáles son las consecuencias de no demostrar la materialidad? Por rechazo a las deducciones, presunción de operaciones inexistentes, procedimientos legales. Hay que tener cuidado. Hoy por hoy, quizá el fideicomiso de inversión o de administración no requiere la formalidad que sea en escritura ni en ratificación de firmas. Pero díganle al SAT que no. Trátenlo de dar de alta en su registro de contribuyentes. Trátenlo de llevar al banco para aperturar la cuenta. No van a poder. Requieren cierta materialidad. Ese soporte documental que la autoridad requiere para acreditar que efectivamente hubo la celebración o el otorgamiento de un contrato. Y finalmente, la pregunta más importante que tengo para todos ustedes es: ¿qué pasa si no se cumple con la forma que establece la ley? ¿Qué hacemos? Esta va a ser la materia de la siguiente conferencia con el doctor Roberto Garzón, por lo cual el 18 de noviembre tienen que estar muy pendientes porque les va a decir cosas mucho más interesantes de las que yo les dije. Pues muchas gracias y quedo a sus órdenes para preguntas y creo que terminamos en tiempo. Muchas gracias. Adelante. Si le pueden pasar el micrófono, por favor. Gracias. En este último que comentó de los fideicomisos que no tienen como objeto de transmisión el bien inmueble y que por ende no tendrían quizá de manera estricta que ser otorgados ante notario, pero luego comenta, pero el SAT, ¿qué va a suceder con los efectos fiscales? Para cumplirle al SAT, bastaría o se puede ratificar que un fideicomiso nazca por medio de un contrato privado. Sí, claro. De hecho, su formalidad es por escrito. Lo otorga el fiduciario, el fideicomitente, el fideicomisario. Para concurrir la figura del fideicomitente y fideicomisario. Lo firman por escrito con el banco que ustedes quieran o con la institución fiduciaria que ustedes quieran. Y quizá 1 o 2 días después, o el mismo día, y hay que ver cuál es la diferencia, concurren a la notaría para solicitar la ratificación de contenido y firma de ese contrato de fideicomiso. Si lo hacen de manera simultánea, acuérdense que estamos en el supuesto del 32B ter del Código Fiscal y habría que obtener todos los documentos del beneficiario controlador. La constitución de un fideicomiso. Si es días después, bueno, ya toda esa cuestión se la expresaron, se la exhibieron a la institución financiera. Simplemente es la ratificación de contenido y firma. Muchas gracias. A ver. Maestro, una pregunta. ¿Qué documentos sí y cuáles no son protocolizables? Digo, de una manera muy general. No sé cómo es la manera más sencilla de contestarlo. Si es más fácil decir cuáles no o cuáles sí. Gracias. A ver, lo más sencillo es decir, no es protocolizable aquel acto o contrato cuya formalidad debe constar en escritura pública, ya sea por disposición de la ley o por voluntad de las partes. Si las partes pactaron que la formalidad debe ser en escritura, necesariamente debe ser en escritura. Si la ley establece que la formalidad es en escritura, no es un acto simplemente o meramente protocolizable. Por ejemplo, la compraventa de un bien inmueble arriba de los 365 veces la UMA. Necesariamente se tendrá que otorgar en una formalidad adicional que es la escritura pública. Y es protocolizable todo lo demás que no esté en ese supuesto de excepción. ¿Sí queda claro? Gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Seguros? Muy bien. ¿Los que estuvieron conectados? Muy bien. Pues muchísimas gracias. Quedo a sus órdenes y no dejen de asistir a la última conferencia, va a estar muy interesante. Gracias.